¿Ven en sus pantallas esas nubes blancas y etéreas? En realidad, se trata de espuma química venenosa en la que la gente intenta lavar su ropa. Estamos acostumbrados a pensar en el agua como vida, pero hoy les mostraré ríos que han sido declarados biológicamente muertos. Allí no hay peces, solo mercurio y plomo. Y al final presenciarán una auténtica catástrofe ecológica, donde el agua es invisible debido a una alfombra de basura de varios metros de espesor. Empecemos. En el 13º lugar de nuestro recuento negativo se encuentra el Mississippi, el gran río de América del Norte, cuyo nombre en la lengua de los pueblos indígenas significa Padre de las Aguas. Hoy en día atraviesa una crisis profunda y oculta. Al contemplar la majestuosa corriente del Mississippi, es difícil sospechar que bajo su superficie se desarrolla un drama químico de escala continental. La cuenca hidrográfica de este río abarca 31 estados, recogiendo agua de una vasta extensión, desde las montañas rocosas hasta los Apalaches. Pero junto con el agua, un volumen colosal de desagües fluye hacia su cauce. La principal calamidad del Mississippi no son tanto los vertidos industriales de las fábricas, sino la agricultura intensiva, que constituye la base de la economía del Medio Oeste. Los interminables campos de maíz y soja requieren estimulantes de crecimiento. Cada año, los agricultores vierten millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y fosforados en el suelo. Sin embargo, las plantas no absorben todo. El exceso se arrastra con la lluvia y a través del sistema de aguas subterráneas y pequeños afluentes se precipita hacia el cauce principal. El río se transforma en un gigantesco convoy de transporte que lleva estos nutrientes hacia el sur. Podría parecer que el nitrógeno y el fósforo son vida, pero en el ecosistema acuático, el exceso de estas sustancias desencadena el proceso de eutrofización, que se convierte en una sentencia de muerte para todo ser vivo. Cuando este flujo cargado de fertilizantes llega al delta en Luisiana y desemboca en el Golfo de México, se produce un crecimiento explosivo y descontrolado de fitoplancton y algas. La superficie del agua florece, pero la verdadera catástrofe comienza más tarde, cuando estas algas mueren y se hunden hasta el fondo. El proceso de su descomposición consume casi todo el oxígeno disuelto en el agua. Se produce hipoxia, un estado ambiental incompatible con la vida de organismos complejos. Así nace la famosa zona muerta del Golfo de México. Durante los meses de verano, la extensión de esta zona puede alcanzar el tamaño de Israel o del estado de Nueva Jersey. No es simplemente agua sucia, es un desierto submarino. Los peces, cangrejos y camarones atrapados se asfixian en cuestión de minutos. Aquellos que pueden moverse, en pánico, abandonan sus hábitats habituales, lo que supone un golpe demoledor para la industria pesquera de la región. Los pescadores locales, que durante generaciones han vivido de la generosidad del Golfo, ahora se ven obligados a aventurarse decenas de kilómetros más adentro en el mar, gastando más combustible y tiempo en busca de una escasa captura. Los científicos denominan a este fenómeno asfixia biológica. Además, el Mississippi arrastra una mezcla de pesticidas, herbicidas y residuos de productos farmacéuticos que las plantas de tratamiento de aguas de las ciudades, río arriba, no son capaces de filtrar. Las investigaciones muestran la presencia de rastros de antibióticos y hormonas en el agua, lo que afecta al sistema reproductivo de los habitantes del río. La rehabilitación ecológica del río exige un cambio en todo el modelo agrícola de los Estados Unidos de América, lo que se topa con un poderoso lobby económico. Mientras los debates continúan, el gran río sigue transportando toneladas de compuestos al océano cada segundo, transformando la cuna de la vida marina en un cementerio. En el 12º lugar se encuentra el río amarillo, Huanghe, que tiene un significado especial en la conciencia del pueblo chino. Fue aquí, en su fértil valle, donde nació una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Recibió su nombre del loess, una roca sedimentaria que da a sus aguas un característico tono ocre. Sin embargo, hoy en día, el amarilleo natural cede cada vez más el paso a colores antinaturales del arco iris que señalan un envenenamiento químico gravísimo. El vertiginoso milagro económico de China, que ha convertido al país en la fábrica del mundo, ha infligido un golpe de una fuerza sin precedentes a la ecología del río. La cuenca del Huanghe se ha convertido en el hogar de miles de empresas industriales, desde minas de carbón y refinerías de petróleo hasta fábricas farmacéuticas y de fertilizantes químicos.
En la búsqueda de indicadores de crecimiento y reducción de costes, muchas de ellas han ignorado las normas ecológicas durante años. Como resultado, en el agua se vierten metales pesados, benceno, fenoles y otros compuestos tóxicos. Las estadísticas oficiales de la República Popular China reconocen que 1/3 de la arteria fluvial es inadecuado incluso para las necesidades técnicas de la agricultura. Es peligroso regar los campos con ella, ya que las toxinas se acumulan en los cereales y las verduras, convirtiendo los alimentos en un veneno de acción lenta. La situación se agrava por la escasez de agua. El Huanghe atraviesa zonas áridas y la captación de agua para riego y para las ciudades es tan grande que el río se vuelve poco profundo en sus tramos inferiores. Esto provoca un aumento de la concentración de sustancias contaminantes. Cuanta menos agua, más espeso es el cóctel químico. En algunos años, el río ni siquiera llegaba al mar, secándose a medio camino y dejando tras de sí un lecho cubierto de una costra de lodo venenoso. A lo largo de sus orillas han surgido las aldeas del cáncer, asentamientos donde la incidencia de enfermedades oncológicas, especialmente de cáncer de estómago y esófago, supera varias veces la media nacional. Los habitantes de estos lugares se ven obligados a comprar agua embotellada, ya que el agua de los pozos se ha vuelto peligrosa hace tiempo. Visualmente, el río recuerda en algunos tramos un lienzo surrealista. Los vertidos de las tintorerías pueden teñir el agua de colores carmesí o violetas, y la superficie queda cubierta por una densa espuma de origen desconocido. Las autoridades chinas están realizando esfuerzos monumentales para corregir la situación, cerrando las industrias más contaminantes e invirtiendo miles de millones de yuanes en plantas de tratamiento. Sin embargo, la inercia del daño acumulado durante décadas es inmensa. Los sedimentos del fondo han absorbido tanta química que se han convertido en una fuente de contaminación secundaria. El Huanghe es hoy una lección práctica de lo frágil que es la línea entre un recurso natural y una amenaza ecológica. El río que ha alimentado su pueblo durante siglos ahora requiere ser salvado por el propio pueblo. La restauración del ecosistema llevará más de una generación, y eso asumiendo la interrupción total de los vertidos, lo que en las condiciones de la economía industrial moderna parece una tarea casi imposible. En el 11º lugar se encuentra el Tíber, que atraviesa uno de los mayores aglomeraciones urbanas del hemisferio sur, Sao Paulo. Para una ciudad con más de 20 millones de habitantes, esta arteria fluvial podría ser una fuente de frescor, una zona recreativa y una vía de transporte. En cambio, el Tíber se ha convertido en un sistema de alcantarillado abierto, famoso por su espeluznante fenómeno, la espuma tóxica. Durante los periodos de sequía, cuando el nivel del agua desciende y la concentración de contaminantes aumenta, el río comienza a generar densas nubes blancas, similares a montones de nieve. La causa de este fenómeno reside en la composición química de los vertidos. Toneladas de detergentes no biodegradables, fosfatos de productos de limpieza del hogar y tensioactivos industriales vierten en el agua. Al pasar por rápidos y presas de centrales hidroeléctricas, esta mezcla se bate como nata en una batidora, formando una espuma estable. El viento recoge estas volutas, que pueden alcanzar varios metros de altura, y las dispersa por los alrededores. Esta masa es extremadamente peligrosa. Al contacto con la piel provoca irritación, y al secarse se convierte en un polvo cáustico que provoca enfermedades respiratorias en los residentes locales. El Tíber es único en el sentido de que no fluye hacia el océano, sino hacia el interior del continente. Esta característica geográfica agrava el problema. Los contaminantes no se lavan en el mar, sino que se acumulan en los embalses y se propagan hacia el interior del país. Un tramo del río de más de 100 kilómetros ha sido oficialmente declarado zona muerta. El nivel de oxígeno disuelto aquí está cerca de cero, lo que hace imposible la supervivencia de los peces. Los únicos organismos que prosperan en estas aguas son las bacterias anaerobias, cuyos productos de desecho liberan sulfuro de hidrógeno y metano, confiriendo al río un olor característico a podrí. La historia de la contaminación del Tíber comenzó a mediados del siglo XX, con el crecimiento explosivo de la industria de Sao Paulo. La ciudad crecía más rápido de lo que se construía la infraestructura. Incluso hoy en día, una parte considerable de las aguas residuales del aglomerado urbano llega al río sin el tratamiento adecuado. Los proyectos de rehabilitación del río se llevan a cabo desde la década de 1990 y han costado miles de millones de dólares. Se han logrado éxitos locales y se ha reducido la zona de contaminación,
pero aún no se ha logrado devolver completamente la vida al río. Para los habitantes de las favelas costeras y los barrios ricos, el río se ha convertido en un símbolo de desigualdad ecológica y de una desgracia común. Divide la ciudad por la mitad, una franja oscura y sin vida, recordando que la naturaleza no perdona la negligencia. Un paseo por la orilla del Tíber es una prueba para el olfato y la conciencia, una demostración de la otra cara de la urbanización, donde el recurso hídrico se ha sacrificado al desarrollo industrial. La 10ª posición la ocupa el Riachuelo, un río en las afueras del sur de Buenos Aires, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de desastre ecológico. El Riachuelo, con una longitud de tan solo 64 kilómetros, es considerado uno de los cuerpos de agua más contaminados del planeta. La historia de su destrucción se remonta al siglo XIX, cuando en sus orillas se empezaron a abrir masivamente mataderos y curtiembres. El nombre Matanza se refería históricamente a la batalla de los conquistadores con los aborígenes, pero más tarde adquirió un siniestro segundo significado, indicando las toneladas de sangre y restos animales que se vertieron al agua durante siglos. Hoy, el principal enemigo del río es la industria pesada y la producción de cuero. Para el tratamiento de las pieles se utiliza cromo, un metal pesado altamente tóxico. Junto con plomo, mercurio, zinc y arsénico, se depositan los sedimentos del fondo. El fondo del riachuelo no es arena ni arcilla, sino una capa de varios metros de lodo tóxico que conserva los venenos durante décadas. Si se perturba esta capa, en el agua se liberarán compuestos capaces de provocar una intoxicación química aguda. El agua aquí es oscura, aceitosa, casi negra, con un denso olor a azufre y materia orgánica en descomposición. En la cuenca del río viven más de 5 millones de personas, una parte considerable de las cuales reside en tugurios situados justo al borde del agua. El más conocido de ellos es Villa 2124. La gente aquí vive en condiciones de exposición constante a toxinas. Los niños juegan en las orillas impregnadas de plomo, lo que provoca retrasos en el desarrollo, problemas neurológicos y enfermedades de la piel. Los exámenes médicos detectan regularmente niveles críticamente altos de metales pesados en la sangre de los residentes locales. A pesar de los sonoros procesos judiciales y la creación de un organismo gubernamental especial, Acumar, encargado de limpiar el río, el progreso es dolorosamente lento. Las empresas encuentran formas de eludir las prohibiciones de vertido de residuos, y el reasentamiento de personas de la zona de peligro se retrasa. En las aguas del riachuelo no hay oxígeno. El ecosistema está completamente destruido. Aquí no sobreviven ni siquiera las especies de peces más resistentes. El río se ha convertido en una alcantarilla encajonada entre muros de hormigón, un monumento a la irresponsabilidad de la era industrial. El riachuelo desemboca en el Río de la Plata, amenazando el suministro de agua de toda la región. Periódicamente emergen burbujas de metano, formadas por la descomposición en el fondo, creando un efecto de agua hirviendo. Es un lugar donde la ciudad ha dado la espalda a la naturaleza, convirtiendo el curso de agua en el patio trasero para los residuos industriales. La limpieza del riachuelo no es solo una tarea técnica de filtración de agua, es la necesidad de extraer millones de toneladas de suelo contaminado, lo que convierte este proyecto en uno de los desafíos de ingeniería más complejos de la actualidad. En el 9º lugar se encuentra el río Marilao, que atraviesa la provincia de Bulacan en Filipinas y representa un ejemplo alarmante de contaminación de un nuevo tipo. Es víctima de la economía sumergida y del reciclaje ilegal de residuos. A las aguas del Marilao no solo llegan las aguas residuales domésticas de barrios superpoblados, sino también sustancias tóxicas de talleres artesanales de reciclaje de electrónica y baterías de automóviles usadas, así como de joyerías. Los principales contaminantes aquí son metales pesados, plomo, cadmio, cobre y arsénico. La concentración de estas sustancias es tan alta que el agua se convierte prácticamente en un reactivo químico diluido. Los mineros y recicladores locales utilizan el agua del río en sus procesos tecnológicos y allí mismo vierten las soluciones de desecho. Esto crea un círculo vicioso de envenenamiento. Las organizaciones ecologistas han tomado repetidamente muestras de agua y suelo, obteniendo resultados impactantes. La concentración de plomo en los peces y mariscos capturados en la desembocadura del río supera cientos de veces los límites permitidos. A pesar de su toxicidad, el río sigue siendo un centro de vida para los pobres.
A lo largo de sus orillas se apiñan chabolas, cuyos habitantes no tienen acceso al suministro de agua potable. Utilizan esta agua para lavar la ropa y bañarse, exponiéndose al riesgo de graves enfermedades de la piel e intoxicaciones sistémicas. En temporada de tifones, el río se desborda, inundando los barrios residenciales. El lodo tóxico se deposita en las casas, en los parques infantiles y en las huertas, convirtiendo toda la zona en un área de desastre ecológico. Después de la bajada del agua, el suelo queda impregnado de productos químicos que luego, con el polvo, llegan a los pulmones de las personas. Otro problema del Marilao son los residuos sólidos urbanos. La superficie del río a menudo está oculta bajo una alfombra continua de botellas de plástico, envases y fragmentos de poliestireno expandido. Esta basura bloquea el acceso de luz y oxígeno a las profundidades del agua, matando definitivamente la vida aeróbica. El río desemboca en la bahía de Manila, contribuyendo significativamente a su contaminación y haciendo que los productos del mar en la región sean peligrosos para el consumo. Es un ejemplo clásico de cómo la pobreza empuja a las personas a destruir su entorno de vida por una supervivencia momentánea. El Marilao es un río muerto desde el punto de vista biológico. No hay condiciones para mantener una fauna acuática normal. Es más bien un vertido industrial que se mueve por un cauce natural. Las autoridades intentan luchar contra los vertidos ilegales, pero la movilidad de los talleres clandestinos y la corrupción hacen que esta lucha sea poco eficaz. El río sigue llevando sus aguas venenosas, sirviendo de reproche a la sociedad de consumo, donde los residuos de alta tecnología terminan en los pulmones y estómagos de los sectores más pobres de la población. El octavo lugar lo ocupa el Nilo. No es solo un río, es el eje alrededor del cual ha girado la historia de la humanidad durante milenios. Para Egipto, es la única fuente de vida que proporciona agua a casi 100 millones de habitantes del país. Sin embargo, la realidad moderna del río sagrado está lejos de las imágenes de los antiguos papiros. Hoy, el Nilo se encuentra bajo una presión sin precedentes debido al estallido demográfico y la urbanización incontrolada. La estrecha franja de tierra fértil a lo largo de las orillas está superpoblada y toda la carga de la actividad humana recae sobre la arteria fluvial. El principal problema del Nilo moderno es la contaminación orgánica y las amenazas parasitarias. Debido a la falta de un sistema de alcantarillado adecuado en muchos asentamientos rurales, las aguas residuales sin tratar se vierten directamente al río o a los canales de riego. Esto crea un entorno ideal para la reproducción de microorganismos patógenos. En las aguas del Nilo proliferan las larvas de parásitos que causan esquistosomiasis, una grave enfermedad crónica que afecta a los órganos internos. El contacto con el agua, ya sea para lavar la ropa o bañarse, supone una amenaza real para la salud de los felás, los campesinos. Además de las aguas residuales domésticas, las industrias vierten residuos en el Nilo. Fábricas de fertilizantes, textiles, ladrillos y azucareras. El análisis químico del agua en el delta muestra la presencia de metales pesados y pesticidas utilizados en la agricultura para aumentar el rendimiento en suelos empobrecidos. La construcción de la presa de Asuán, que salvó al país de inundaciones y proporcionó electricidad, interrumpió el ciclo natural de renovación del agua y arrastre del limo, lo que provocó la acumulación de contaminantes en el cauce. El problema de la basura también es agudo. El plástico se ha convertido en una parte inseparable del paisaje nilótico. Los cruceros turísticos que navegan entre Luxor y Asuán también contribuyen, vertiendo residuos y combustible. Los peces capturados en zonas contaminadas a menudo no son aptos para el consumo, pero para la población pobre siguen siendo la única fuente de proteínas disponible, lo que cierra el círculo de enfermedades y pobreza. La biodiversidad también se ve amenazada. Los cocodrilos del Nilo y muchas especies de aves sufren la degradación de su hábitat. El gobierno de Egipto es consciente de la magnitud de la catástrofe, imponiendo multas y construyendo nuevas plantas de tratamiento, pero el ritmo de contaminación supera el ritmo de limpieza. El Nilo, al que los egipcios llamaban Hapi y veneraban como un dios, hoy necesita protección. Es un trágico ejemplo de cómo un recurso vital puede agotarse hasta el límite, incluso en circunstancias en las que simplemente no existe una alternativa. El séptimo lugar lo ocupa el Pasig, un río que corta la capital de Filipinas, Manila, en dos partes, y es uno de los símbolos más claros del colapso urbanístico.
Ya en la década de 1990, los ecologistas lo declararon oficialmente biológicamente muerto. Esto significa que el nivel de oxígeno en el agua es tan bajo que no puede mantener la vida de peces y otros organismos acuáticos. El Pasig se ha convertido en un gigantesco colector para un aglomerado urbano de más de 12 millones de personas, donde el sistema de alcantarillado centralizado cubre solo una pequeña parte de la ciudad. La principal fuente de contaminación son los residuos domésticos. A lo largo de las orillas y de los numerosos afluentes del Pasig han crecido asentamientos improvisados de gente pobre. Las casas sobre pilotes cuelgan directamente sobre el agua negra. Para los habitantes de estos barrios marginales, el río sirve como único lugar para arrojar basura e inmundicias. Diariamente, cientos de toneladas de materia orgánica y plástico llegan al cauce. El agua tiene un color oscuro y denso y emite un fuerte olor a sulfuro de hidrógeno y amoníaco, que en los días calurosos se vuelve insoportable incluso a una distancia considerable de la orilla. Los atascos de basura en el Pasig pueden alcanzar tales dimensiones que se puede caminar sobre ellos. Las islas de plástico bloquean la corriente, creando zonas estancadas donde se intensifican los procesos de putrefacción. Las autoridades se ven obligadas a utilizar ferries recolectores de basura especiales para despejar, al menos parcialmente, el canal. Pero esto es luchar contra las consecuencias, no contra la causa. Las empresas industriales situadas dentro de la ciudad añaden tintes químicos, aceites y disolventes a este caldo, haciendo que la composición del agua sea tóxica. Sin embargo, los principales habitantes de las orillas son las ratas y las cucarachas, que aquí han alcanzado tamaños alarmantes gracias a la abundancia de comida. A pesar del terrible estado del río, los niños de los barrios pobres siguen bañándose en él, saltando al agua desde puentes y balsas improvisadas, arriesgándose a contraer cólera, tifus o infecciones cutáneas. El Pasig desemboca en la bahía de Manila, siendo la principal fuente de su contaminación. En los últimos años se ha creado una comisión para la rehabilitación del río Pasig. Se han hecho intentos de reubicar a la gente de los barrios marginales, limpiar los afluentes y crear zonas verdes en las riberas. En algunos lugares, el río se ha vuelto visiblemente más limpio e incluso han regresado algunas especies de peces resistentes. Pero la magnitud del problema requiere no medidas cosméticas, sino una reestructuración completa de la infraestructura de la gigantesca ciudad. El Pasig sigue siendo un recordatorio de lo que sucede cuando la planificación urbana no va a la par del crecimiento de la población, convirtiendo una arteria natural en una zona de exclusión ecológica. En el sexto lugar de la lista se encuentra el Buriganga. En el corazón de Dhaka, una de las capitales más pobladas del mundo, antaño fue una arteria vital de transporte y comercio que conectaba Bengala con el mundo exterior. Hoy es una zona de catástrofe ecológica, donde el agua ha perdido sus propiedades naturales, convirtiéndose en una masa química viscosa. El principal culpable de la muerte del río es la industria del cuero del distrito de Hazaribagh. Aquí se concentran cientos de curtidurías, donde se produce el cuero famoso en todo el mundo. Sin embargo, el precio de esta producción es monstruoso. La tecnología de curtido y acabado de pieles requiere el uso de una gran cantidad de reactivos tóxicos: cromo hexavalente, ácido sulfúrico, plomo y formaldehído. Diariamente, más de 20.000 metros cúbicos de estos residuos venenosos se vierten al río sin ningún tipo de tratamiento. El agua del Buriganga tiene un tono negro azulado antinatural y una película aceitosa en la superficie. La concentración de cromo en el agua y el suelo supera varias decenas y cientos de veces los límites permitidos. Para millones de habitantes de Dhaka, este río es la única fuente de agua accesible. A pesar de su obvia peligrosidad, la gente se ve obligada a utilizarla para lavarse, lavar la ropa y para fines técnicos. El hedor que emana del río es una mezcla nauseabunda de carne en descomposición y químicos agresivos. Este aire, cargado de peligro, es un factor de riesgo en sí mismo, provocando enfermedades respiratorias y asma entre los residentes locales. Los empleados de las curtidurías y los habitantes de las zonas ribereñas sufren de afecciones cutáneas crónicas, úlceras y cáncer. El río está biológicamente muerto a lo largo de muchos kilómetros. No hay peces ni algas, solo bacterias anaeróbicas. Durante la estación seca, el nivel del agua desciende, dejando al descubierto un lecho cubierto por una gruesa capa de lodo tóxico y desechos.
Residuos plásticos, polietileno y subproductos industriales forman una capa densa e impermeable en el fondo, aniquilando cualquier esperanza de autosaneamiento del río. El río Buriganga se ha convertido en un símbolo de cómo la industria orientada a la exportación en un país en desarrollo puede devastar el medio ambiente en aras de la ganancia. El gobierno de Bangladesh, bajo la presión de organizaciones internacionales, intenta reubicar las curtidurías a una zona industrial especialmente creada con instalaciones de tratamiento. Sin embargo, el proceso avanza lentamente debido a la resistencia de los empresarios. Mientras esto sucede, el Buriganga sigue fluyendo lentamente a través de la ciudad. Negro, denso y desprovisto de vida, sirve como un sombrío recordatorio del coste de los zapatos y bolsos de cuero baratos que se venden en las boutiques de todo el mundo. En la quinta posición se encuentra el río Yangtze, el río más grande de Eurasia, el tercero más largo del mundo y un símbolo nacional de China. Pero más allá de su magnificencia, ostenta un triste primer puesto. El Yangtze es la mayor fuente mundial de plástico que llega al océano global. Los científicos estiman que cada año este río desemboca en el mar de China Oriental cientos de miles de toneladas de desechos plásticos. Esto se debe a que en la cuenca del río viven más de 400 millones de personas, más que toda la población de Estados Unidos de América o Rusia. La densidad de población e industrialización aquí es abrumadora. El problema no son solo los desechos visibles, botellas y bolsas que flotan en la superficie. La principal amenaza es el microplástico. Partículas de polímeros descompuestos saturan el agua, ingresan a los organismos de los peces y luego a la cadena alimentaria humana. Además del plástico, el río sufre de contaminación química. Miles de fábricas a lo largo de su cauce vierten sus desechos. La construcción de presas gigantes, como la de las Tres Gargantas, ha alterado el régimen hidrológico del río, ralentizando su corriente y disminuyendo su capacidad de autodepuración. El agua estancada acumula contaminantes, lo que provoca floraciones de algas y deteriora la calidad del agua potable para millones de personas. La catástrofe ecológica en el Yangtze ya ha provocado pérdidas irreversibles de biodiversidad. Aquí habitaba el único delfín de río chino, el Baiji, que fue declarado funcionalmente extinto a principios del siglo XXI. Los animales no pudieron soportar el envenenamiento químico, el ruido de las hélices de los barcos y las redes de los cazadores furtivos. Ahora, otra especie está en peligro de extinción, la marsopa sin aletas. El río se ha convertido en un entorno demasiado hostil para quienes han vivido en él durante millones de años. El tráfico marítimo en el Yangtze es uno de los más intensos del mundo. Las emisiones de combustible, el aceite y el ruido de los motores crean un estrés constante para el ecosistema. Las autoridades chinas han anunciado un ambicioso programa de protección del río, introduciendo una prohibición de 10 años de pesca comercial en zonas clave y endureciendo el control de los vertidos. Sin embargo, la restauración de un sistema tan gigantesco requiere décadas. El Yangtze demuestra un problema global: cómo los materiales modernos, destinados a facilitar la vida, como el plástico, se convierten en una maldición para la naturaleza en ausencia de un sistema de gestión de residuos. No es solo un río, es un espejo de la civilización consumista. En cuarto lugar se encuentra el río Bagmati. Este río en el valle de Katmandú es venerado por hindúes y budistas como sagrado. Se cree que sus aguas poseen un poder purificador capaz de lavar los pecados. A sus orillas se encuentra el complejo del templo de Pashupatinath, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se realizan abluciones rituales y, lo que es más importante, las cremaciones de los difuntos. Las cenizas después de la quema de los cuerpos, según la tradición, se arrojan al río para que el alma pueda liberarse del ciclo de reencarnaciones. Sin embargo, hoy en día, la pureza espiritual del Bagmati entra en un conflicto severo con su estado físico. El río se ha convertido en la cloaca abierta de la capital de Nepal. En Katmandú, una ciudad de edificación caótica, las aguas residuales de hogares y empresas se vierten directamente al río, sin ningún tipo de filtración. En la estación seca, cuando los glaciares de las montañas se derriten más lentamente, el flujo de agua disminuye y el cauce se llena de una masa negra, densa y maloliente, compuesta casi en su totalidad por inmundicias. Además de la materia orgánica, toneladas de basura sólida llegan al río. Las orillas están sembradas de plástico, ropa vieja y ofrendas religiosas.
A pesar de la contaminación monstruosa, los creyentes continúan realizando abluciones, recogiendo esta peligrosa mezcla con las manos e incluso enjuagándose la boca. Esto provoca brotes de cólera, tifus, hepatitis e infecciones de la piel. El río se ha convertido en un arma biológica contra quienes lo adoran. En los últimos años, voluntarios y autoridades realizan campañas de limpieza semanales, extrayendo toneladas de basura del cauce a mano. El gobierno intenta construir instalaciones de tratamiento y construir colectores de aguas residuales a lo largo de las orillas para interceptar los vertidos. También se hacen intentos de aumentar el flujo de agua mediante la construcción de presas aguas arriba para recolectar agua de lluvia. Pero el río Sagrado todavía se encuentra en estado crítico, al borde de la muerte ecológica, presentando una triste paradoja. El lugar donde la gente busca la salvación espiritual puede convertirse en la causa de su muerte física. El listado de los líderes lo encabeza el Ganges, el río más venerado del mundo y al mismo tiempo uno de los más peligrosos para la salud. Para 1.000 millones de hindúes es la diosa Ganga, descendida de los cielos. Pero para los ecologistas es una vía fluvial de 2.500 kilómetros que soporta los embates de un impacto antropogénico colosal. La cuenca del Ganges es una de las regiones más densamente pobladas del planeta y el río simplemente no puede procesar los desechos que se vierten en él. El nivel de bacterias fecales en las aguas del Ganges cerca de las grandes ciudades supera los límites de seguridad permitidos en miles de veces. La causa, el vertido de miles de millones de litros de aguas residuales sin tratar a diario. En la ciudad sagrada de Varanasi, la situación alcanza su punto álgido. Aquí, en los ghats del malecón, se queman cuerpos de difuntos las 24 horas del día y los restos incompletos a menudo se entregan al agua. Aquí mismo, los peregrinos se bañan, lavan la ropa y se lavan los dientes. Esto crea condiciones ideales para la propagación de superbacterias resistentes a los antibióticos. La industria también aporta su granito de arena. En la ciudad de Kanpur, cientos de curtidurías vierten desechos que contienen cromo y productos químicos al Ganges. El agua en estas áreas se vuelve tóxica para todos los seres vivos. Los delfines de río del Ganges, los susus, que son ciegos por naturaleza y se orientan mediante la ecolocalización, están desapareciendo debido a la contaminación y a los cambios en el nivel del agua. Los desechos plásticos, las guirnaldas de flores y los ídolos de arcilla arrojados al río durante las festividades obstruyen el fondo. El gobierno de la India ha lanzado un ambicioso proyecto con un presupuesto de miles de millones de dólares destinado a la limpieza del río. Se están construyendo plantas de tratamiento de residuos, se están cerrando las empresas contaminantes y se están imponiendo multas. Sin embargo, la magnitud de la corrupción, la burocracia y simplemente el gigantesco volumen de población ralentizan el progreso. El Ganges sigue siendo una ilustración vívida del conflicto entre fe y ciencia. La gente adora el agua que lentamente los mata y continúan contaminando aquello que consideran sagrado. En segundo lugar se encuentra el río Yamuna, el principal afluente del Ganges, que atraviesa la capital de la India, Nueva Delhi. Este tramo del río se ha hecho mundialmente conocido gracias a unas fotografías impactantes. Personas realizando oraciones se encuentran hasta la cintura en una espuma blanca como la nieve que recuerda a icebergs o nubes. Pero este no es un fenómeno natural, sino el resultado de una reacción química. La espuma se forma debido a la alta concentración de amoníaco y fosfatos presentes en los vertidos industriales y en los detergentes baratos que utilizan millones de habitantes de Delhi. El río en el tramo urbano se considera muerto. No hay oxígeno disuelto, necesario para la vida de los peces. El Yamuna absorbe más de la mitad de todas las aguas residuales de Delhi. Al mismo tiempo, las instalaciones de tratamiento a menudo no funcionan o no son capaces de hacer frente a la carga. El agua tiene un color negro y un olor fétido, pero la espuma enmascara este horror bajo un manto blanco engañosamente hermoso. El río se ve especialmente surrealista durante el festival Chhat Puja, cuando miles de mujeres con saris de colores vibrantes entran en esta espuma tóxica para elevar sus oraciones al dios Sol. Los médicos advierten que el contacto con esta masa provoca dermatitis, alergias y, si se ingiere, trastornos gastrointestinales. Pero la fuerza de la tradición prevalece sobre el miedo a la química. El problema del Yamuna es un problema de gestión de los recursos hídricos.
La mayor parte del agua limpia se extrae aguas arriba para las necesidades agrícolas y de consumo, y en Delhi el río se llena exclusivamente de aguas residuales. Las autoridades intentan periódicamente dispersar la espuma, rociándola con agua de mangueras o instalando barreras, pero son solo medidas cosméticas. Para salvar el Yamuna, es necesario detener el vertido de aguas residuales sin tratar, lo que requiere una modernización completa de la infraestructura del gigantesco megalópolis. Por ahora, el Yamuna sigue siendo un río espumoso, un símbolo de cómo el entorno urbano puede distorsionar y envenenar la belleza natural. Y, finalmente, el primer lugar. El líder absoluto es el Citarum en la isla de Java, Indonesia. Durante mucho tiempo ostentó el título no oficial del río más contaminado del planeta. Para 30 millones de personas es una fuente de agua para la agricultura y las necesidades domésticas, pero en lo que se ha convertido es difícil llamarlo agua. A lo largo de decenas de kilómetros, la superficie del río estaba completamente oculta bajo una gruesa capa de basura plástica, madera y desechos domésticos. Los residentes locales dejaron de pescar y comenzaron a pescar plástico, recolectando botellas para reciclarlas. Esta se convirtió en la única forma de ganar dinero de un río muerto. Pero la basura visible es solo la punta del iceberg. A lo largo de las orillas del Citarum se encuentran más de 2.000 fábricas textiles. Indonesia es uno de los centros mundiales de producción de ropa y muchas marcas de moda rápida se confeccionan aquí. El reverso de la ropa barata son los vertidos de tintes, blanqueadores y metales pesados, mercurio, plomo, arsénico, directamente en el río. El color del agua en el Citarum cambia diariamente dependiendo del tinte que utilicen las fábricas. Hoy puede ser rojo, mañana violeta o negro. La catástrofe ecológica ha alcanzado tal magnitud que ha comenzado a amenazar el funcionamiento de la mayor central hidroeléctrica de la región. La basura obstruía las turbinas. Esto obligó al gobierno a actuar de manera radical. El presidente de Indonesia anunció un programa de rescate y atrajo al ejército para la limpieza del río. Los soldados comenzaron a despejar físicamente el cauce, a cerrar las tuberías ilegales de las fábricas y a hormigonar los vertederos de los infractores. Aunque la situación comenzó a mejorar lentamente y la superficie del agua se limpió en algunos lugares de la alfombra plástica, la contaminación química de los sedimentos del fondo sigue siendo colosal. Las toxinas han entrado en la cadena alimentaria. El arroz cultivado en campos regados con agua del Citarum contiene concentraciones peligrosas de metales pesados. El Citarum es una advertencia global. Cuando compras una camiseta barata y colorida, recuerda que el precio de su producción pudo haber sido pagado por la salud del río indonesio y las personas que viven en sus orillas. Hemos examinado ríos que se han convertido en monumentos a nuestra indiferencia. ¿Se atreverían a navegar por el Citarum en un bote, sabiendo lo que se esconde bajo la capa de basura? Escriban sus pensamientos en los comentarios. Su opinión es importante para mí. Si este video les hizo reflexionar, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Hasta pronto en los próximos episodios.